cómo empezar a estudiar las oposiciones de educación infantil. Y la primera idea es contraintuitiva, es que no tienes que empezar a estudiar sin ton ni son, porque si no entiendes a lo que te enfrentas, vas a regalar mucho tiempo. Y te voy a regalar, valga la redundancia, la frase que creo que va a marcar tu destino y que te va a ayudar a conseguir la plaza en tiempo récord. Y es que cuanto más incómoda estés en la preparación, es decir, cuanto más incómoda estés estudiando, más cómoda estarás el día del examen. Tatúatelo y dirás, ¿qué dices, Diego? ¿Cómo que incómoda? ¿En la silla? ¿Que me ponga una piedra en el culo? ¿Que estudie con ondas alfa? ¿Que estudie de pie? Nada de eso, te aseguro que nada de eso. Me refiero a incomodidad estudiando con sentido y con inteligencia. Porque, os digo algo, hay opositoras que llevan toda la vida estudiando el temario y llega el día del examen y ¿qué ocurre? Que no evocan bien, que no aterrizan sus conceptos que tienen la memoria a largo plazo en el papel. Y esto es porque han estado muy cómodas estudiando. Comodita con el tema delante, haciendo esquemas con el material delante, subrayando con diferentes colores, utilizando ahora mucho la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa? Que el día del examen se encuentran con ese síndrome del folio en blanco en el que no tienen ningún material. Y dicen, claro, es que yo he preparado mi oposición siempre con el temario delante. Siempre he hecho esquemas y he hecho resúmenes con el temario delante. Pero no me he puesto a prueba. Y llega el día del examen y ¡ay! ¡Qué incómoda estoy! Sin embargo, tenemos casos como el de Blanca, opositora de infantil, su primera vez, mucho miedo de cómo estudiar, simplemente siguió nuestro plan de cada mes, mínimo los 8 primeros meses, quiero que hagas cada 15 días un simulacro. Y los últimos 2 meses, cada semana un simulacro. Y de hecho, ella se puso ese estándar, pero nos pasó más simulacros. Y eso es estar incómoda. Estar incómoda es hacer simulacros del examen, intentar evocarlo, aunque no te lo sepas al 100%. Y no rendirte si no te sale la palabra y seguir hacia adelante. Obviamente los simulacros cuando lleves un tiempo estudiando. Pero es un ejemplo. Blanca estuvo incómoda en la preparación. Cuando llegó al día del examen, se había juntado que había hecho casi más de 20 simulacros y ese estímulo lo tenía muy bien desarrollado, y entonces, el día del examen, desarrollar ese tema, desarrollar ese supuesto práctico, pues fue un día más en la oficina, fue un estímulo que les sonaba. Al igual que si me voy a una oposición de Policía Nacional, donde tienen que hacer un circuito, donde tienen que hacer dominadas, eso lo he practicado miles de veces, y se entiende, no es la primera vez que haces dominadas, o en una oposición de bomberos, que tienes que hacer un tipo test de 100 preguntas, creo que es, has hecho 12.000 preguntas, 12.000 exámenes tipo test, en educación parece ser que se entiende menos. Entonces, quiero que comprendas justamente eso. Por cierto, si quieres recibir bibliografía, quieres recibir supuestos resueltos de infantil, tema de muestra para conocer nuestra academia, en el comentario fijado lo tienes todo. Este año preparamos oposiciones de infantil con mucho sentido, todo. Plan de estudio, temas listos para estudiar, que de hecho los estamos mejorando todos estos meses, supuestos prácticos resueltos, muchos supuestos, muchos simulacros que tú vas a hacer y nosotros vamos a corregir con propuestas individualizadas. Ya sabéis que está Patricia, está Yolanda, que ambas han sido presidentas de tribunal, saben lo que quiere ese tribunal de oposiciones de infantil. Lo tenéis todo en el comentario fijado. Actualmente estamos sin matrícula y lo dicho, te pasamos todo el material y si te interesa se hace una pequeña reservita y empezamos cuanto antes. Bien, dicho esto, hemos visto que tengo que estar incómoda estudiando. Estar incómoda estudiando no es solo hacer simulacros, es como hacía mi pareja, cuando acababa un tema, ella lo evocaba en voz alta. Intentaba evocarlo en voz alta y luego comprobaba si lo había hecho bien. Es otra forma de estar incómoda. Otra forma de estar incómoda es hacer mapas mentales, pero ojo, no mapas mentales mirando el temario. Si tú tienes 7 días para estudiar un tema, voy a dedicar el 6º para hacer el mapa mental sin el material delante. Y saco los 4 epígrafes y de cada epígrafe 8 o 9 ideas principales, y esas ideas principales las saco directamente de las ideas clave de ese epígrafe que luego yo voy a tener que desarrollar. Y luego lo compruebo.
Eso funciona mucho mejor que simplemente hago un mapa mental que queda bonito y no me sirve para nada. No me sirve para nada. Otra cosa que os recomiendo es la práctica espaciada. Ahora que os estáis, de hecho en la Academia Opomind, esto lo tenéis una planificación desde el día que entréis hasta el día del examen, donde espaciamos el temario al máximo. ¿Qué quiere decir? Que si tú puedes estudiar un tema en 10 días, mejor que lo estudies en 10 días que en 6 o en 4 o en 3, porque de esta forma, aplicando esa práctica espaciada, nos estamos pasando en evidencia, y vas a recordar mucho más el temario que simplemente dedicándole sesiones masificadas. Es decir, un tema, por norma, lo vas a recordar más si le dedicas 10 sesiones de 2 horas que 2 sesiones de 10 horas. Bien, porque hay sueño de por medio, porque va a haber repasos, porque va a haber más esfuerzo cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que también te recomiendo. Si te recomiendo la práctica espaciada en tu estudio, te recomiendo también la práctica entrelazada. Es decir, en una sesión de estudio, ahora cuando empieces a prepararte en serio, de 4 horas, de 5 horas, no la dediques y no la hagas temática para estudiar tema. Intenta tocar mínimo 2 partes de la oposición, un ratito un tema, otro ratito un supuesto práctico, incluso otro ratito otro tema. Ese entrelazado funciona mejor para la memoria a largo plazo y realmente tiene sentido, ¿no? Porque si yo entrelazo, eso también me ayuda a la práctica espaciada. Entonces, mucho mejor que decir, mira, yo lunes, martes y miércoles solo tema, jueves solo supuesto, y claro, se llevan pocas sesiones, algo tan importante como es el supuesto práctico. También la importancia de las métricas, la importancia de que en calendario te pongas cuántos simulacros y cuándo vas a hacer el simulacro, cuándo vas a repasar el simulacro, cuántas semanas tienes desde que empiezas hasta el día del examen y quitar mínimo, si te preparas con tiempo, quitar mínimo 10 semanas. 10 semanas que van a ser entre 4 o 5 de solo repasos, otras 4 de rescate y otras 2 temáticas también para rescatar el tema de la programación. Todo eso lo vamos a ver también mucho en la academia. Pero volviendo a cómo empezar a estudiar, hemos visto que tengo que estar incómoda. Hemos visto que voy a aplicar la práctica espaciada, hemos visto que voy a aplicar la práctica entrelazada, hemos visto que voy a tener momentos de evocación sin el material delante. Esto no tiene sentido ni te va a ayudar a estudiar bien si no tienes atención y no tienes concentración. Eso se entrena también. Eso te tienes que reducir la carga cognitiva de tu mesa o donde te vayas a estudiar, y obviamente el tema del teléfono móvil, pero por ejemplo, para que esto lo aterricemos, había tardes que me iba a la biblioteca de mi barrio, que abría solo 3 horas, y esas 3 horas las dedicaba a estudiar un tema, y me llevaba solo un tema, y era un tema y unos folios, y no me llevaba 3 temas, 2 supuestos, una programación, y me hacía un lío. Y además me iba a la biblioteca y me dejaba el teléfono móvil en casa. Esas sesiones son las que me convirtieron realmente en funcionario en el año 2018, ya ha pasado un tiempecito. Así que es lo que quiero que entendáis. Y también un disclaimer, hemos visto lo de la incomodidad y también hemos visto que el tribunal no valora la cantidad de horas que estudias. Una oposición de educación infantil va de impactar. Entonces, entendiendo que va de impacto, lo que tienes que hacer es saber que todos tus temas tienen que tener ejemplos prácticos. Todos tus temas tienen que tener intervención didáctica. Todos tus temas tienen que tener bibliografía actualizada, bien, pero que se vea esa bibliografía actualizada que has extraído y cómo te ha hecho mejor docente. Porque va de impacto, al igual que el supuesto práctico, al igual que la propia programación. Entonces, y de hecho lo veréis en el plan de estudio que os damos desde que entráis, que las primeras semanas son para aprender a estudiar, las primeras semanas son para afilar el hacha, las primeras semanas son para entender qué se pide en el temario y cómo se va a evaluar. Así que no te pongas aún a estudiar, utiliza la evidencia a tu favor. Te he dado el 20% que te da el 80% de resultados. Práctica masificada, práctica espaciada, active recall, que es ese repaso activo sin el material delante, y estoy seguro que te vas a sacar la plaza. Un abrazo, aprovéchate en el comentario fijado para recibir ese material de muestra y vamos a por esa plaza.